Have you ever noticed how important news is in our lives? The important information we receive about the world around us influences our opinions, our values. ¿Alguna vez se han dado cuenta qué tan importantes son las noticias en nuestras vidas? La información que recibimos del mundo influye en nuestras opiniones, nuestros valores, nuestros planes y muchos otros aspectos de nuestras vidas. A veces las noticias son tan significativas que cambian nuestra visión del mundo. Bueno, la Biblia misma es una especie de archivo de noticias. Almacena todo tipo de buenas y malas noticias del pueblo de Dios a través de la historia. Y a medida que estudiamos estas historias, nos cambian en muchos sentidos. Pero la mejor noticia que las Escrituras tienen para contarnos es una colección de reportes a los que simplemente hemos llamado las buenas nuevas o los evangelios. Estos son los relatos de la persona y de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la primera lección de nuestra serie titulada Los Evangelios. Exploraremos los libros escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de la vida y del ministerio de Jesucristo. Esta lección, llamada Introducción a los Evangelios, nos da una orientación que nos ayudará a entenderlos más claramente y a aplicarlos a nuestras vidas hoy. Nuestra introducción a los Evangelios tocará 4 temas. Primero, veremos los evangelios en su carácter literario. Segundo, veremos su lugar en la iglesia. Tercero, consideraremos la unidad entre los evangelios. Y cuarto, exploraremos la variedad que distingue a unos de otros. Comencemos con el carácter literario de estos libros. Por lo general, cuando leemos literatura tenemos alguna idea de qué tipo de literatura estamos leyendo, y eso es lo que nos guía en cómo leer y qué esperar. Por ejemplo, si leemos una novela histórica no esperamos que sea una historia real y no somos engañados. O si leemos un volumen de cuentos cortos y sabemos que no es una novela continua, lo leemos de diferente manera. Así que realmente necesitamos tener una idea de qué tipo de literatura estamos leyendo y qué clase de elementos literarios están siendo usados. Exploraremos el carácter literario desde 2 perspectivas. Primero, veremos el género de los evangelios, sus características literarias generales. Y segundo, afirmaremos su confiabilidad histórica. Empecemos con el género de los 4 evangelios. El término género aquí es una categoría o clase de literatura. Los géneros se distinguen en base a su forma y función literaria, como su estilo de narración y su uso del lenguaje figurativo. La Biblia contiene muchos géneros. Hay narración histórica, las historias de David en el Antiguo Testamento. Hay poesía, como los Salmos. Hay cartas o epístolas, y también hay profecía. Cada género de literatura tiene sus propias reglas y formas de comunicarse. Por eso, es importante entender los detalles del género de los evangelios. Para entender los evangelios, analizaremos su género en 3 pasos. Primero, identificaremos a los evangelios como una narración histórica. Segundo, los compararemos con un tipo de narración histórica llamada biografía greco-romana. Y tercero, compararemos los evangelios con la narración histórica bíblica, como las historias en el Antiguo Testamento. Comencemos con la narración histórica. Narraciones históricas son historias de personas que vivieron en el pasado y eventos que tuvieron lugar en sus días. Los evangelios son narraciones históricas porque registraron la vida de Jesucristo. La mayoría de la Biblia, y los mismos evangelios están escritos intencionalmente en forma narrativa porque somos gente de historia. Nos involucramos por naturaleza no solo mentalmente, sino también emocionalmente, incluso con sensaciones físicas cuando nos involucramos en una gran historia. Y las historias también nos permiten vivir indirectamente a través de las experiencias de otros. Esta es una gran parte del poder de la historia. Y así los evangelios
evangelios que llegan a nosotros de forma literaria, de forma narrativa, nos permiten no solo conocer las verdades acerca de Jesús, sino también de experimentarlo de primera mano, para ver el reino de Dios y el reino de los cielos en acción, para ver la compasión de Jesús, no solo como una declaración, Jesús ama a la gente humilde, sino para verlo contar historias y realmente vivir historias donde los humildes son levantados y los orgullosos son humillados. Y las historias y la forma de la literatura que los evangelios tienen, nos permiten seguir el ejemplo de Jesús, incluso como los discípulos lo hicieron. Dándonos las historias en forma narrativa nos permite también seguir a Jesús de esa manera, para identificarnos a nosotros mismos con esos personajes en sus fracasos y en sus éxitos, y para buscar el vivir fielmente en nuestra propia historia, que es nuestra vida. Las narraciones históricas seculares del mundo antiguo se desarrollan en 3 partes. El principio introduce a los personajes y establece una meta que los personajes deben lograr. El centro presenta los desafíos u obstáculos que los personajes enfrentarán ante su meta. El final es la conclusión de los eventos y muestra cómo los personajes cumplen sus metas. Los evangelios siguen esta idea básica. Comienzan introduciendo a Jesús como el personaje principal en la historia y describe su meta de traer salvación. Luego presentan los desafíos para la autoridad y trabajo de Jesús. Y concluyen describiendo el resultado del ministerio terrenal de Jesús. Debido a estas similitudes, muchos concuerdan que la narración histórica es el género básico de los evangelios. Dentro de la narración histórica, intérpretes han sugerido que los evangelios pertenecen a un subgrupo de narraciones conocidas como biografía greco-romana. Veremos estas comparaciones entre los evangelios y la biografía greco-romana en 2 pasos. Veremos las similitudes entre ellos y luego veremos algunas de sus diferencias. Comencemos con sus similitudes. Las biografías antiguas cuentan las vidas de grandes líderes y describen a estos personajes e historias en formas que resaltaron al líder destacado. Defendieron las ideas de los líderes y alardean sus acciones para la posteridad. Los evangelios, similar a las biografías antiguas, destacan a su protagonista. Vemos otras similitudes con biografías antiguas, como el hecho de que Mateo y Lucas incluyen narraciones del nacimiento, y los 4 evangelios trazan los eventos de la vida de Jesús y su muerte. Igualmente, los escritores organizaron los eventos entre el nacimiento de Jesús y su muerte de diferentes maneras. A veces agruparon los eventos cronológicamente, y otras veces de acuerdo al tema, y otras veces en torno a la geografía. Sí, yo creo que es importante saber que al principio los evangelios están ordenados cronológicamente. Por ejemplo, comienzan con los bautismos de Juan el Bautista, y entonces vemos a Jesús siendo bautizado. Después tenemos el ministerio de Jesús, seguido por su arresto, su juicio, su crucifixión y resurrección. Así que, en un sentido general hay un orden cronológico, y al mismo tiempo, si comparamos 2 evangelios, habrá eventos o frases que se han ordenado diferente. Yo pienso que solo causará problemas si leemos los evangelios intentando darle un orden cronológico preciso en cada aspecto. Pero la mayoría de los autores y tipos de narraciones permiten a un autor organizar su material en un orden diferente al cronológico. Por ejemplo, a menudo veremos un orden lógico o veremos una agrupación de temas. Los primeros cristianos, por ejemplo, Eusebio, un historiador cristiano y obispo del siglo IV, señala que las diferencias en el orden de los evangelios eran ya ampliamente conocidas, y antes no teníamos problemas con esto porque ellos no asumieron que se pretendía una intención cronológica estricta. Otra característica de las biografías es que relatan eventos pasados como realidades históricas, de modo que el pasado era distinto del presente. Las biografías se enfocan en la única e irrepetible vida de un específico individuo histórico.
En general, los biógrafos trataron de preservar con precisión los registros orales y escritos. Consideremos al respetado historiador griego Plutarco. Él escribió alrededor del año 70 después de Cristo, casi al mismo tiempo que los evangelios fueron escritos. Él comenzó su obra, La vida de Cicerón, con el trasfondo de los padres de Cicerón, pero admitió la limitación de datos con respecto al padre de Cicerón. Escuchemos este extracto de Plutarco, La vida de Cicerón. Dícese de la madre de Cicerón, Elvia, haber sido de buena familia y de recomendable conducta. Pero en cuanto al padre, todo es extremos, porque unos dicen que nació y se crió en un lavadero, y otros refieren el origen de su linaje a Tulio Acio, que reinó gloriosamente sobre los volscos, quien libró guerra no sin honor contra los romanos. La precaución de Plutarco en separar el hecho de la especulación indica que por lo menos algunos biógrafos antiguos estuvieron interesados en la precisión histórica. Los evangelios dan evidencia de ser tan cuidadosos como Plutarco. Los evangelios fueron escritos durante el tiempo en que la literatura biográfica era popular en el mundo grecorromano. Esto probablemente animó y motivó a los escritores de los evangelios a adoptar formas literarias de aquellas biografías. Pero a pesar de las similitudes entre los evangelios y las biografías greco-romanas, también hay diferencias. Aquí nos enfocaremos en 3 diferencias. Primero, los evangelios difieren de las biografías greco-romanas en su audiencia previa. Las biografías antiguas eran para una audiencia bien amplia, mientras que los evangelios estaban escritos para una audiencia específica al principio de la Iglesia cristiana, y este diseño es confirmado por la rapidez con que se utilizaron en la enseñanza y la adoración. Segundo, los evangelios difieren de las biografías en su énfasis. Las biografías greco-romanas enfatizan las cualidades personales de sus protagonistas principales, animando a otros a imitarlos. Aunque en muchas maneras la vida de Jesús es nuestro ejemplo, los evangelios enfatizan la singularidad de Jesús y se enfocan en Él como el que revela a Dios y redime a su pueblo como nadie más puede. Es por eso que gran parte de los evangelios se concentran en la última semana de su vida, la semana de la pasión. Tercero, los evangelios y las biografías antiguas representan diferentes culturas. Las biografías expresaron los intereses, valores y estilo de vida greco-romana. Los evangelios son mucho más influenciados por la cultura judía y especialmente por el Antiguo Testamento. Esto es cierto aún para el Evangelio de Lucas, el evangelio más influenciado por la cultura y el pensamiento griego. En conclusión, hay notables similitudes entre los evangelios y las biografías grecorromanas, y estas similitudes pueden arrojar alguna luz sobre el significado de los evangelios. Pero a la luz de las diferencias entre ellos, es claro que los evangelios no encajan perfectamente en el género de la biografía grecorromana. Ahora que hemos considerado los relatos de los evangelios en términos de la narración histórica general y la biografía greco-romana, estamos listos para compararlos con el género de la narración histórica bíblica. Tan similares como los evangelios son con las narraciones históricas y las biografías greco-romanas, lo son aún más con las narraciones históricas en el Antiguo Testamento. Después de todo, las narraciones del Antiguo Testamento eran una parte de las Sagradas Escrituras de los escritores del Evangelio. De las referencias que los escritores del Evangelio hicieron del Antiguo Testamento, podemos estar seguros que ellos lo conocían, probablemente mejor que la mayoría de los cristianos hoy en día. Y esta familiaridad influenció cómo ellos abordaron su tarea. Los escritores de los Evangelios y los autores de las narraciones históricas del Antiguo Testamento escribieron con propósitos similares, es decir, para explicar y defender el pacto de Dios con su pueblo. Por ejemplo,
Las narraciones históricas como Éxodo capítulos 1 al 19 proveen la base histórica del pacto mosaico en Éxodo capítulos 20 al 24. Este propósito está claro en pasajes como Éxodo capítulo 24 versículo 8, donde leemos esta narración. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Otra narración bíblica, como la de Josué capítulo 1 al 23, provee la base para la renovación del pacto en Josué capítulo 24. Y las narraciones de los libros de Jueces y Primera de Samuel son la base histórica del pacto davídico en Segunda de Samuel capítulo 7. Igual, los evangelios proveen el fundamento histórico del nuevo pacto establecido por Jesús. Escuchemos cómo la narrativa en Lucas capítulo 22, versículo 20, hace eco al relato en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Después que hubo cenado, Jesús tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Al comparar los evangelios con otros géneros de literatura conocidos, vemos que son más parecidos a las narraciones bíblicas históricas, pero esto no significa que sean otra narración bíblica histórica más en todos los sentidos. Después de todo, estos toman algunas características de las biografías grecorromanas. En este sentido, debemos decir que los evangelios son un nuevo tipo de narración bíblica histórica. Debemos pensar en los evangelios primeramente como una forma de narración bíblica histórica, pero también debemos ver su énfasis biográfico en Jesús e interpretar sus otros personajes en relación con él. Habiendo explorado el género de los evangelios, estamos listos para ver la confiabilidad de los evangelios como relatos históricos acerca de Jesús. Throughout history, a distinction has consistently been drawn between reliable historians and unreliable historians. Between reliable sources. A través de la historia, se ha marcado una distinción entre las fuentes confiables y no confiables. La pregunta para nosotros es: ¿son confiables o no confiables los relatos que los autores de los 4 evangelios escribieron sobre la vida de Jesús? Aunque el criterio de nuestros días no es idéntico al criterio que ellos usaron, existe plena evidencia de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían los recursos y la motivación para escribir relatos confiables acerca de Jesús. Aunque hay muchas maneras en las que podemos demostrar que los evangelios son registros históricos confiables de la vida de Jesús, nos enfocaremos en 6 evidencias. Primero, los escritores tuvieron acceso a registros de los eventos que ellos escribieron. Al igual que hoy en día, el mundo antiguo asumía que los historiadores tendrían acceso a muchos datos relacionados con su tema. Consideremos al historiador romano Plutarco. En sus comentarios de la vida de Demóstenes, él establece estas expectativas culturales comunes de cómo un historiador debe hacer su trabajo. Y al que se ha propuesto tejer una relación o historia, en realidad le conviene ante todas cosas tener copia de toda suerte de libros, poder instruirse y preguntar sobre aquellas cosas que, habiéndose ocultado a la diligencia de los escritores, adquieren más fe conservadas en la memoria y la tradición, para no dar una obra que salga falta de muchas noticias. Como vemos aquí, Plutarco firmemente creía que un historiador confiable necesitaba acceso a fuentes confiables, y puso un gran valor en la cuidadosa explicación de todos los recursos disponibles, incluyendo los relatos orales al igual que los escritos. Cada uno de los escritores de los evangelios o fueron testigos de la vida de Jesús, o tuvieron contacto directo con los testigos. Dado que Mateo y Juan fueron discípulos, estuvieron presentes en muchos de los eventos que ellos registraron. Marcos fue un compañero cercano de Pedro, que aprendió directamente de él. Y Lucas viajó con Pablo y buscó testigos confiables para su evangelio. Escuchemos a Lucas en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos,
y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Segundo, podemos ver la confiabilidad histórica de los evangelios en el alto nivel de sinceridad de sus obras. Los antiguos estándares para la historiografía requerían que los historiadores fueran sinceros u honestos en la manera en la que reportaron la historia. Se esperaba que ellos reportaran muchos detalles, incluyendo aquellos que no eran favorables al mensaje que se presentó. En este sentido, es significativo que los escritores de los evangelios frecuentemente describieron los errores de los discípulos de Jesús. Y en el caso de Mateo y Juan, eso significó describir sus propios errores personales. Y si algunos intérpretes están correctos de que el joven que corrió desnudo en el jardín de Getsemaní, en Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52, es el mismo Marcos, entonces Marcos también describió sus propios defectos. Y sin excepción, todos los escritores de los evangelios expusieron los errores de los discípulos de Jesús en conjunto, admitiendo que los líderes del movimiento de la iglesia naciente estaban lejos de ser perfectos. Como ejemplo, Marcos capítulo 6, versículos 51 y 52, registra la falta de comprensión de los discípulos sobre la milagrosa alimentación de los 5,000. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Una y otra vez, los escritores de los evangelios reportaron los malos entendidos y fracasos morales de los discípulos. Pero si el mencionar estos errores era como socavar la autoridad y respeto de los líderes de la iglesia, ¿por qué mencionaron estos errores? Muchos lectores se preocupan por el hecho de que los discípulos son presentados como imperfectos en el conocimiento del Evangelio. Por un lado, eso apunta, si puedo decirlo así, a la confiabilidad de la tradición de los evangelios, que nuestros evangelistas estuvieron realmente preparados para incluir cosas que hicieron a los primeros líderes de la iglesia verse, si no mal, tampoco bien. En un sentido, es un testimonio a la confiabilidad y exactitud de nuestros evangelios. Permítanme sugerir que la tendencia de los discípulos para hacerse ver mal en sus propias historias es uno de los argumentos más fuertes para probar la autenticidad de los evangelios. Si leemos relatos antiguos de los reyes de Babilonia o Asiria, o de los emperadores de Roma, ellos solo van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Aquí están mis gloriosas hazañas. Y ahora miramos hacia atrás y decimos, ¿qué fue lo que en realidad sucedió? Observemos a los discípulos y solo pensemos en esto. ¿Qué tonto levantaría una religión en la que su héroe es crucificado? Lo que es prueba de sedición y anarquía para un romano, y los romanos conocían perfectamente, y al mismo tiempo una prueba de ser maldito para los judíos, su audiencia principal. Nunca inventarían esto a menos que esto realmente sucediera. Tercero, nuestra confiabilidad de los escritores es reforzada por la corroboración de otras fuentes históricas. Tanto los historiadores romanos como los judíos confirmaron varios reclamos de los evangelios, e incluso la arqueología moderna ha encontrado que sus registros son ciertos. Por ejemplo, los historiadores grecorromanos tales como Plinio el Joven, Suetonio, Tácito y Julio Africano se refirieron a datos básicos de la vida de Jesús, su muerte por crucifixión y su perdurable influencia. Tenemos al historiador judío Josefo, escribiendo una historia de los judíos para el gobierno romano en el primer siglo después de Cristo, quien menciona que Jesucristo existió y que tuvo un grupo de seguidores. Tenemos al historiador romano Tácito en el primer siglo después de Cristo durante el mismo periodo de tiempo que Josefo, escribiendo acerca de Jesucristo y que tenía un grupo de seguidores. Incluso el Talmud judío menciona que Jesús existió.
I think there's one general way in which we are really very well placed. Creo que hay una manera general en la que realmente estamos preparados para considerar la confiabilidad de los evangelios mejor de lo que era anteriormente, en el sentido de que ahora sabemos más acerca de la Palestina judía del primer siglo que hace 50 años, y sabemos esto por los descubrimientos de la literatura como los rollos del Mar Muerto, y a través de la arqueología. Y la arqueología en Tierra Santa constantemente hace nuevos descubrimientos. Así que, sabemos mucho más del contexto en el que el ministerio de Jesús tuvo lugar. Y hay formas en las que podemos preguntarnos si las cosas que los evangelios dicen encajan en forma creíble en ese contexto. ¿Tiene sentido ver a Jesús como un maestro judío dentro de ese contexto en particular? Y creo que como un todo, podemos decir que se adaptan bien. Y cuando recordamos que las condiciones de la Palestina judía cambiaron radicalmente después de la rebelión judía en el año 66 al año 70, tenemos un periodo de tiempo limitado para probar si los evangelios se adaptan a ese periodo de tiempo, en lugar de haber reflejado simplemente una situación después de la rebelión judía. No podemos creer todo el material que se correlaciona con la situación que conocemos acerca del judaísmo de principios de primer siglo. Una cuarta razón para confiar en los evangelios es que el entrenamiento que los discípulos recibieron debería haberles enseñado cómo mantener un registro exacto de sus palabras y obras. Dentro de la cultura judía, el discipulado era una forma de vida bien establecida. La palabra hebrea para discípulo es talmid, que significa estudiante. Específicamente, un discípulo era un estudiante de un sabio o rabino. Más aún, en la cultura judía de los días de Jesús, uno de los ejercicios clave en el aprendizaje de un rabino era la memorización, y una de las responsabilidades de sus discípulos era aprender las palabras y la sabiduría de su maestro. Escuchemos las palabras de Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús quiso decir que los que le siguieron deben estudiar, aprender y vivir sus vidas de acuerdo a sus enseñanzas y acciones. Los 12 discípulos más cercanos a Jesús tuvieron la gran responsabilidad de aprender las enseñanzas de Jesús, mientras que otros que aprendieron de Jesús se memorizaron gran parte de sus enseñanzas. Quinto, no debemos subestimar el hecho de que los autores tenían fuertes convicciones teológicas que enfatizaron la necesidad de un registro fiel y confiable. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 31, el apóstol escribió estas palabras: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí, Juan declaró que las personas pueden recibir el don divino de la vida solo si conocen y aceptan la verdad acerca de Jesús. De manera similar, Mateo registró estas palabras de Jesús en el capítulo 28, versículos 19 y 20 de su Evangelio. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí, Mateo declaró que los discípulos de Jesús tenían la gran responsabilidad de enseñar todo lo que Jesús les había mandado. Como seguidores de Jesús, ellos no podían ignorar la necesidad de atestiguar lo que Jesús había hecho y dicho. Los escritores de los evangelios no registraron los eventos de la vida de Jesús simplemente por su valor histórico. Al contrario, ellos sabían que la fe en Jesús era más que un simple conocimiento de los hechos históricos acerca de él. Ellos sabían que la verdadera fe no se podía basar en un registro falso o falible. Ellos expresaron las palabras de Jesús y sus hechos clara y precisamente porque querían que sus lectores creyeran en el Jesús de la historia. Sexto, los escritores de los evangelios
El Espíritu Santo les guió en su esfuerzo. La inspiración de las Escrituras es una doctrina tan vital porque le da a las Escrituras un autor fundamental. Así que cuando observamos los Evangelios vemos 4 diferentes autores dando 4 diferentes perspectivas de Jesús y tenemos que apreciar esas perspectivas y darnos cuenta que el Espíritu Santo inspiró a todos ellos. Por lo tanto ellos vienen con diferentes agendas teológicas, y audiencias a las que les están escribiendo, y trasfondos y experiencias con Jesús, pero tenemos una unidad admirable en ellos mientras también tenemos una diversidad basada en la autoría humana. La inspiración del Espíritu en las Escrituras no remueve el elemento humano o el trabajo humano, sino que lo que significa es que Dios expresa exactamente lo que Él quiere a través de estos esfuerzos humanos. Escuchemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículos 25 y 26. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sin importar cuán buenos eran los discípulos memorizando, ellos no podrían haber memorizado todo. Es por eso que Jesús prometió y envió al Espíritu Santo a sus apóstoles. Y el Espíritu les permitía a ellos recordar lo que la Iglesia, a través de los siglos, necesitaba saber acerca de lo que Jesús había hecho y dicho. Como Juan escribió en el capítulo 21, versículo 25 de su Evangelio, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es interesante cuando hablamos con otras personas acerca de quién es Jesús y les preguntamos, ¿quién es Jesús? Algunos pueden decir que fue un rabino, un maestro. Algunas personas pueden decir que si observamos las diferentes religiones y los diferentes grupos que hay en el mundo se pueden decir muchas cosas diferentes acerca de él. Pero en la sabiduría de Dios, Él guió a sus testigos a través de su Espíritu Santo para que escribieran el depósito de fe en 4 relatos complementarios. Así que tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya sea a través del autor mismo o a través de sus recursos, tenemos testimonios de testigos definitivos salvaguardados por el Espíritu Santo los cuales sirven como base por si alguien dice, Jesús dijo esto, o Jesús dijo aquello o Jesús no hubiera hecho eso. Tenemos escrito ahí el relato innegable al que podemos volver y Dios nos ha dado ese fundamento para nuestra fe. Ahora que hemos hablado del carácter literario de los evangelios, estamos listos para ver su lugar en la Iglesia como textos autoritarios. Exploraremos el lugar de importancia de los evangelios, considerando su composición y su autenticidad como la palabra de Dios. Vayamos primero a su composición. When we speak of the composition of the Gospels, we have in mind the way they came to be written. Who were Cuando hablamos de la composición de los evangelios, tenemos en mente la manera en que fueron escritos. ¿Quiénes fueron sus autores? ¿Por qué escribieron estos libros? ¿Cómo escribieron estos libros? Preguntas como estas son importantes para los cristianos, debido a que un sinnúmero de intérpretes se han enfocado en el proceso humano de la composición para disminuir la autoridad divina de estos libros. Pero la exploración cuidadosa nos da toda la razón para estar seguros que los evangelios no son solo el trabajo de seres humanos, sino también la palabra de Dios. Observaremos 3 asuntos relacionados con la composición de los evangelios. Primero, exploraremos las similitudes entre los relatos de los evangelios. Segundo, examinaremos algunas teorías de composición que analizan estas similitudes. Y tercero, haremos algunas observaciones sobre la seguridad con la que debemos comprometernos con estas teorías. Primero, consideremos las similitudes entre los evangelios. Aunque compuestos separadamente, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas generalmente han sido agrupados y llamados evangelios sinópticos. El término sinóptico simplemente significa viendo juntos, y se aplica a estos evangelios
porque cubren gran parte del mismo material. Ellos incluyen muchos de los mismos relatos de Jesús. Y cuando ellos reportan los mismos dichos de Jesús, generalmente utilizan las mismas palabras. Por ejemplo, consideremos cuando Jesús sanó a un paralítico. En Mateo, capítulo 9, versículo 6, leemos este relato del Señor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ahora escuchemos a Marcos, capítulo 2, versículos 10 y 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y otra vez, en Lucas capítulo 5, versículo 24, leemos esto, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En este ejemplo, vemos que cada uno de los evangelios sinópticos relatan casi palabra por palabra el contenido de la misma historia. Otras historias encontradas en al menos 2 de los 3 evangelios sinópticos incluyen la sanidad del leproso, el exorcismo del endemoniado de Capernaum, la sanidad de la suegra de Pedro, la calma de la tempestad en el mar, la resurrección de la hija de Jairo, la autoridad dada a los 12, Jesús camina sobre el agua, la sanación del hombre con la mano seca, la alimentación de los 5,000 y la transfiguración de Jesús. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, generalmente son conocidos como los sinópticos porque realmente ven las cosas desde una perspectiva similar, como con un mismo par de gafas. Y eso puede darnos la impresión de, ¿por qué necesitamos 3? ¿Uno no es suficiente? Sería triste perder cualquiera de los 3 evangelios sinópticos porque realmente cada uno contribuyen en algo de manera un poco distinta, y vale la pena ver las diferencias entre ellos. El evangelio de Marcos es el evangelio que tiene más colorido que los otros evangelios e incluso cuenta algunas de las historias individuales con mayor detalle aún. También es el evangelio más corto, y sus historias individuales son contadas con gran detalle. Mateo comprime más esas historias en un compás más corto porque está tratando de poner mucho más en su evangelio, y enfatiza en particular la enseñanza de Jesús. Marcos sin embargo omite muchas de las enseñanzas de Jesús. Así el evangelio de Mateo muestra a un Jesús autoritario, un Jesús que enseña. Si queremos un compendio compacto de la enseñanza de Jesús, la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Pero, ¿qué nos ofrece Lucas? Bueno, Lucas nos ha dado más enseñanza. Lucas nos ha dado las parábolas en particular, muchas más que Mateo, y también nos ha dado un retrato más humano de Jesús haciendo contacto con todo tipo de personas, a un Jesús inclusivo, amoroso y cariñoso. Algunas personas piensan que Lucas no fue solo un médico, sino que fue una especie de psicólogo, capaz de transmitir muy bien las emociones humanas. Y por lo tanto pienso que en los 3 evangelios tenemos 3 diferentes y valiosos textos y todos ellos debemos valorarlos adecuadamente. Creo que la razón fundamental por la que tenemos 3 evangelios que relatan la vida de Jesús básicamente de la misma manera, es porque la riqueza y la belleza de quien es Jesús no puede ser capturada en un solo relato. Así que cuando pensamos en lo que Dios quería, un solo escritor no podría agotar el significado de lo que Jesús realizó, lo que Jesús dijo, y lo que Jesús hizo. También quiero agregar que, sin embargo, debemos ser sensibles a las diferencias entre los 3 evangelios. Sí, ellos dicen esencialmente la misma cosa, pero hay matices y colores en cada evangelio. Así que por un lado ellos nos cuentan la historia básica de lo que Jesús hizo y lo que logró, y al mismo tiempo, los evangelios también nos muestran diferentes facetas de Jesús.
Así que como una especie de caleidoscopio, todo está dentro del caleidoscopio, pero a la vez, lo vemos desde diferentes ángulos y vemos diferentes imágenes de quién es Jesús. Así que vemos la sabiduría de Dios, la inspiración del Espíritu Santo dándonos esta vista multifacética de Jesús. En contraste con los evangelios sinópticos, mucho del material en el Evangelio de Juan es exclusivo, mientras que Juan también registró que Jesús caminó sobre el agua y la alimentación de los 5,000, él agregó muchos eventos que no están registrados en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, solo Juan registró cuando Jesús convirtió el agua en vino, la conversación con la mujer samaritana y la resurrección de Lázaro. Pero aunque las historias del ministerio y de la vida de Jesús varían entre los 4 evangelios, los 4 atestiguaron el bautismo de Jesús, la última cena con sus discípulos, la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección de Jesús. Las similitudes y diferencias entre los evangelios han dado lugar a muchas explicaciones, así que ahora vayamos a las teorías de composición de los evangelios. Debido a las muchas similitudes entre los evangelios sinópticos, los académicos han desarrollado muchas teorías en cuanto a la composición de su historia. Estas teorías son a menudo bastante complejas y pueden ser confusas cuando comenzamos a estudiarlas. Podríamos resumir las teorías más populares de esta manera. La mayoría de los intérpretes creen que Marcos fue escrito primero, y que Mateo y Lucas usaron material de Marcos y quizás de otras fuentes. Pero otros intérpretes creen que Mateo fue escrito primero, y que Marcos usó material de Mateo, y que Lucas usó material de ambos. Y aún otros creen que Mateo y Lucas se basaron en recursos que nosotros ya no tenemos, y que Marcos usó material de ellos dos. Como podemos ver, aún al comparar las características generales de estas teorías, puede ser un poco confuso. En contraste, la composición de Juan es bastante simple. La mayoría de los intérpretes están de acuerdo que Juan escribió cerca del final del primer siglo, y estaba familiarizado con uno o todos los relatos sinópticos. A veces se ha sugerido que él evitó repetir mucho del material que él sabía ya había sido mencionado en los sinópticos, y escogió proveer información adicional que fuera más relevante a las comunidades a las que él ministró. Con estas teorías de composición en mente, hablemos acerca de la seguridad que debemos tener en ellas. Es importante reconocer que los autores bíblicos usaron tradiciones orales y escritas, y esto no comprometió su inspiración o autoridad. Por lo tanto, no hay nada de malo en creer que algunos de los escritores de los evangelios se basaron en recursos materiales anteriores a ellos. Como Lucas escribió en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 3, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Todos los otros escritores de los evangelios parecen haber tenido acceso a fuentes similares, aunque ellos no lo mencionan explícitamente de la manera en la que Lucas lo hace. Si asumimos junto con la mayoría de los intérpretes que Marco escribió primero, él no tuvo acceso previo a ningún evangelio escrito, pero es casi seguro que él usó las tradiciones orales, por lo menos de su amigo cercano Pedro. Lucas y Mateo probablemente usaron el evangelio de Marcos como modelo. Además de esto, Mateo y Juan tuvieron sus propias recolecciones de la vida y las enseñanzas de Jesús. Y los 4 escritores fueron infaliblemente supervisados por el Espíritu Santo, como hemos visto previamente. In summary, we can appreciate the theories regarding the relationship between the Gospels, but we should not feel the need to understand. En resumen, podemos apreciar las teorías sobre la relación entre los evangelios, pero no debemos sentir la necesidad de entender todas sus complejidades o de aceptar una en particular. Lo que estas teorías nos ofrecen es la confianza de que cada uno de los escritores de los evangelios tuvo la habilidad de extraer información de múltiples fuentes y de construir relatos confiables de la vida y las enseñanzas de Jesús.
Cuando vemos coincidencias en sus relatos, tenemos la oportunidad de considerar las diferentes perspectivas de los evangelistas. Y cuando leemos material que solo aparece en uno de los evangelios, podemos estudiarlo a la luz de los propósitos de ese escritor en particular. Habiendo considerado la composición de los 4 evangelios, estamos listos para dirigirnos a su autenticidad. En los primeros siglos de la Iglesia, hubo algunos desacuerdos acerca de qué libros de la era apostólica verdaderamente pertenecían al Nuevo Testamento. Algunos de los primeros líderes de la Iglesia no reconocen todos los libros que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Otros creían que deberíamos incluir libros adicionales, más allá de los 27 que tenemos ahora. Pero estas discusiones no envolvieron los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios, y no otros, fueron siempre recibidos como auténticos y autorizados por las fieles iglesias de Dios. Por ejemplo, el padre de la Iglesia del tercer siglo, Orígenes, quien vivió del año 185 al 232 después de Cristo, sostuvo que solo los 4 evangelios que tenemos ahora en el Nuevo Testamento eran los auténticos. Orígenes es citado por el historiador de la Iglesia Eusebio, quien vivió alrededor del año 263 al 340 después de Cristo. Escuchemos las palabras de Eusebio, atribuidas a Orígenes en su obra Historia Eclesiástica, libro 6, capítulo 25, sección 4. Los 4 evangelios son los únicos indiscutibles en la Iglesia de Dios bajo el cielo. Un siglo antes, el padre de la Iglesia Ireneo, quien vivió del año 130 al 202 después de Cristo, habló colectivamente de los 4 evangelios en su obra Contra las herejías, libro 3, capítulo 11, sección 8. Escuchemos lo que escribió. Los evangelios no pueden ser ni menos ni más de 4. Jesús nos ha dado a nosotros un evangelio en 4 formas, compenetrado de un solo espíritu. Ireneo dijo que no sabía de ningún momento cuando alguno de los 4 hubiera sido disputado o que cualquier otro evangelio diferente fuera usado en la Iglesia. Había por lo menos 3 razones por las que la Iglesia primitiva tuvo confianza en estos 4 evangelios. Primero, la Iglesia los recibió y aceptó como auténticos porque fueron escritos por autores de confianza, nombrados en sus títulos. Es probable que los evangelios originalmente fueron anónimos, pero también es probable que cuando se publicaron por primera vez, fueron recibidos por gente que conocía a los autores, o quizás distribuidos en cartas que identificaban a los autores. Y desde el principio, escritos cristianos asociaron los evangelios con los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 hombres conocidos en el Nuevo Testamento como líderes de la Iglesia con buena reputación. Segundo, los primeros cristianos también estaban seguros del lugar de los evangelios en el canon por el hecho de que estos libros tenían la aprobación apostólica. Mateo y Juan fueron apóstoles, testigos oculares de las palabras y obras de Jesús. Se piensa que Marcos recibió mucho de su material de Pedro, quien se refirió afectuosamente a Marcos como mi hijo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Y como ya hemos visto en Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, Lucas explicó que él basó su trabajo en los relatos de testigos oculares. Por otra parte, Eusebio reportó en su Historia Eclesiástica que el apóstol Juan aprobó los otros 3 evangelios antes de escribir el suyo. Escuchemos lo que Eusebio escribió acerca del apóstol Juan en su libro 3, capítulo 24, sección 7 de su obra. Los 3 evangelios escritos con anterioridad, Mateo, Marcos y Lucas, llegando a sus manos, dicen que los aceptó e incluso dio testimonio de su veracidad. Y tercero, los 4 evangelios son apoyados por el testimonio de la Iglesia del primer siglo. Los 4 libros son lo suficientemente antiguos como para que los testigos oculares de la vida y ministerio de Jesús pudieran rechazar sus relatos. Y como sucedió,
Los testigos oculares lo confirmaron recibiendo a los evangelios en las iglesias en una fecha muy temprana. Dios testifica por su propia voz en su palabra. Pero para nuestro beneficio podemos ver eventos históricos que son mencionados en las Escrituras y podemos ver que existe una correlación con lo que sabemos de la historia de otras fuentes. En un plano más general podemos ver que las condiciones sociales, las condiciones políticas, la geografía y todos esos tipos de cosas generales mencionadas en la Biblia son consistentes con lo que conocemos acerca del periodo histórico en el que fueron escritos, incluyendo la Palestina del primer siglo cuando los evangelios fueron escritos. Sin embargo, cuando observamos los acontecimientos históricos específicos en la Biblia y las condiciones y circunstancias históricas que describen, esto nos provee una base razonable para conocer que vienen del tiempo en el que ellas dicen que vienen, y que con el testimonio del Espíritu tenemos la confianza de que ella es la palabra de Dios. Así que en el primer y en el segundo siglo de la Iglesia primitiva, los evangelios como los conocemos, los 4 evangelios canónicos, fueron recibidos universalmente como de los apóstoles o de fuentes apostólicas y fueron considerados como testigos testimoniales fieles y confiables de lo que Jesús hizo, de lo que Él era y de las cosas que Él enseñó. Hay muchas razones para creer que los evangelios son confiables, inspirados y tienen los hechos correctos, podríamos decir. Pero tal vez lo más importante que puedo decir es esto: los testigos sellaron su testimonio con sus vidas. Podríamos pensar que antes de que uno fuera azotado, golpeado, arrojado a la cárcel o crucificado, solo uno de ellos diría: ah, por cierto, ¿sabes? En realidad es solo una historia. Ellos murieron por lo que dijeron. Ahora, por supuesto, todos sabemos que la gente muere por sus mentiras muy a menudo. La mayoría de toda la gente que muere por mentiras no saben que son mentiras. Poca gente moriría por una mentira sabiendo que es mentira si eso les da inmenso poder, riqueza o prestigio durante sus vidas. Ellos no tenían nada de eso. Ellos no eran nadie en este mundo, estaban constantemente huyendo, estaban empobrecidos, eran sacrificados, golpeados y luego murieron. Y ninguno de ellos se retractó de su testimonio. Así que podemos estar bastante seguros de que eso pasó. Ahora que hemos examinado el carácter literario de los evangelios y hemos visto su lugar en la iglesia, estamos listos para observar la unidad entre los 4 evangelios.